pasa. Vamos a ver también qué nos dice nuestra colega Tamara Besares, que anda muy a full con ese tema. Pero mientras tanto, porque ya lo veo conectado, vuelvo a recordarles que hoy tenemos un especial sobre multas de tránsito, los famosos tips jurídicos de Juan Bautista Torres López. Y me parece, como les dije hace un ratito, un temón para quienes manejan, para quienes tienen carnet y para quienes han pasado por el proceso de pagar una multa. Lo que no sabemos muchas veces es que podés cuestionar, podés rever la situación de tu multa y en muchos casos quizás no pagarla porque quizás no corresponde, ¿no? Lo voy a recibir ahora si ya lo tenemos y lo saludamos a Juan Bautista. Hola, Juan Bautista, ¿cómo estás? Hola, Emilia, ¿cómo estás? Hola a todos los que están viendo. Gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por sumarte. Bueno, saludamos y te están escuchando por Ciudadano News Radio 91.7 y nos están mirando acá a los dos por streaming. Así que nada, un placer recibirte. Gracias por sumarte con nosotros y por traer este tema. Lo estuvimos viendo, me encantan tus tips jurídicos. De paso, aprovecho a decírtelo, estuvimos pispeando ahí las redes sociales y me encanta lo que haces. Sobre todo este tema de las multas. Hoy lo hablamos más tempranito en Sinverso, dentro de nuestra programación acá en Ciudadano News, y hablábamos de esto de que uno a veces no tiene muy en cuenta que quizás no correspondía pagar la multa, ¿no? ¿Cuándo realmente se puede cuestionar una multa? Si conviene o no conviene hacerlo, quería arrancar por ese lado. Bien, bueno, la verdad es una buena pregunta, es una gran pregunta. Creo que muchas veces no sabemos exactamente hasta dónde llegar con algún tipo de reclamo o a veces simplemente por una cuestión de comodidad accedemos a una multa que nos llega o a una infracción, aunque sabemos incluso que podría llegar a no ser del todo justa. Sí. ¿Cuándo pagarlo? ¿Cuándo es mejor pagarlo para evitar, por ejemplo, un problema? Bueno, una posibilidad es que uno lo pague apenas lo recibe. Lo cierto es que, como se ha visto en este tip jurídico que seguramente viste vos, Emilia, hay gente que tiene gran tesón y que no le gusta que se vulnere ningún tipo de derecho y además está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. Que es el caso, por ejemplo, en esa oportunidad, lo que ha acontecido con una mujer en la ciudad de Buenos Aires, que fue hasta las últimas consecuencias porque se hizo, en breves palabras, la pregunta de quién controla a los que controlan, en este caso, las velocidades máximas, ¿sí? Eran dispositivos, las máquinas a veces fallan, y ella estaba convencida de que había fallado. La verdad es que en este caso fue, digamos, si lo probaba casi les diría la lógica, porque una de las máquinas lo que decía es que había hecho 7 kilómetros en 23 segundos, lo que parecía realmente muy, muy difícil desde lo físico. Claro, entonces lo primero que hizo naturalmente fue, a partir de poder cuestionarlo desde lo administrativo, hacerlo. La cuestión fue escalando, luego se hizo el reclamo en tribunales y terminó resolviendo la Cámara, en este caso de la Justicia Penal y Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, a favor de esta mujer, anulando muchísimas de estas infracciones. Ella simplemente lo que hizo fue decir que no había ninguna prueba de que esas máquinas estaban funcionando correctamente, de manera tal que quedaba en cabeza de la administración, en este caso de la ciudad, dar cuenta de que esas infracciones fueron bien labradas, básicamente porque estaban bien calibradas estas máquinas que hacen las mediciones. También hay que decir que no solo estas máquinas que miden las velocidades son las que deben ser controladas. Hay una norma y hay un sistema que es el sistema CIMELA, que justamente sí es de carácter nacional y no local o porteño, establece una serie de mediciones y máquinas que deben ser sometidas a esas mediciones. Bueno, se comprobó que no había un riguroso control sobre esas máquinas que realizan las mediciones, por lo tanto, estando bajo sospecha que no hay una forma de determinar si efectivamente se hicieron bien las mediciones, naturalmente no hay una posibilidad de hacer ese cobro. Pero vos decías, bueno, claramente la clave está en eso, ¿no? Y en los controles. ¿Cómo uno puede saber que realmente CIMELA es, ¿no? Quien tiene que hacer estos controles es así, o sea, sería el sistema métrico legal argentino se tiene que encargar de que estén controlados, justamente, valga la redundancia, los controles. Claro, a ver, lo que hay que primero mirar es la ley local, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Mendoza,
probablemente haya una ley local que establece quién hace esos controles. Cuando hablamos de la administración, hablamos del Estado, que es el Estado provincial, el Estado local, ¿sí? El CIMELA es el sistema métrico, ¿sí?, al que debe estar sometido. Es una ley que remonta a los años 70, así que tiene ya varios años. Y, bueno, estas máquinas tienen, naturalmente, sistemas para hacer corroboradas la veracidad de esas mediciones, así que, naturalmente, es facultad y es obligación por parte del Estado local encargarse de que esas máquinas estén bien calibradas. Ahora, y el proceso, porque como en muchos procesos legales que uno puede llegar a encarar, sé que hay mucha gente que los evita por una cuestión de tiempos, de costos, de decir, ¿realmente se justifica hacer este proceso o me conviene pagar la multa? Porque sé que hay, digo, no lo digo por mí en particular, pero sé que en este país, sobre todo, hay muchísima gente que desiste de terminar con esas cosas porque dice, bueno, me ganaron por cansancio, básicamente. Bueno, eso es una gran pregunta también, que te diría afecta a casi todas las áreas del derecho. Yo, por ejemplo, me especializo en derecho de la salud y muchas veces también enlaza con la parte de consumo, ¿sí? ¿En qué medida se justifica hacer un reclamo? Ahí también tiene mucho que ver con el cliente, eventualmente el usuario, que quiere encaminar y que está dispuesto a no solo embarcarse en un proceso que tiene, como en todo proceso, un resultado que nunca es cierto, ¿sí? Sí. Hay una inversión de tiempo, hay una inversión de dinero, seguramente en este caso ascendía a poco más de 1 millón de pesos entre todas las multas. Yo estoy casi convencido de que la persona que fue hasta las últimas consecuencias, en rigor, lo que quería es marcar un precedente, ¿no? Y no pagar algo que realmente, bueno, no correspondía. Insisto con esto, en este caso era bastante evidente y era flagrante que no correspondía, ¿sí? Porque nunca podría haber transcurrido 7 kilómetros en 23 segundos. Claro. Entonces, esta pauta ya también daba la idea de que había algo que estaba mal, ¿sí? Entonces, creo que también cuando uno se embarca en una acción de esta naturaleza, está pensando cuántas personas no harán nada, que es un poco lo que vos señalabas, Emilia, cuántas personas no harán nada y si nadie hace nada, naturalmente esto va a continuar. Creo que también hay una cuota de esa intención de marcar un límite que puede ser contra el Estado, sin importar si es local, provincial, nacional, como también muchas veces ocurre con las empresas. En líneas generales ocurre cuando se da esta batalla de David y Goliat, del usuario individual, el pequeño, la parte más vulnerable de la relación, que es definitivamente el consumidor o el usuario, en contraposición a una parte más fuerte que puede llegar a ser el Estado, una gran empresa o, bueno, alguna otra estructura que en líneas generales también tiene mucho menos para perder que el usuario cuando forma parte de un procedimiento administrativo o incluso un proceso propiamente judicial. Claro. Vos recién aparte decías que, bueno, en el caso de lo que había recorrido, la cantidad de kilómetros en tan pocos segundos, era como un caso muy evidente, ¿no? Pero me imagino que debe haber casos que son un poquito menos evidentes y quizás menos comprobables, si se quiere. Digo, no sé si pasa mucho con las fotomultas, por ejemplo, porque digo, me puede llegar ahí alguna cámara y uno... A ver, yo, si me llega que una cámara me captó en determinado municipio, yendo a determinada velocidad, hablo por mí puntualmente, creo que directamente voy a decir, bueno, puede ser, voy y pago la multa. Pero existen esos grises también. Sí, a ver, yo creo que acá hay una competencia que se da interna entre ¿vale la pena hacer todo esto? Que es una pregunta que a veces uno se hace al final del proceso. O sea, como, bueno, llegué hasta acá. Por eso también está bueno que uno vaya, se acerque a un profesional que considere de confianza y se saque todas las dudas, no tenga miedo de hacer estas preguntas, como por ejemplo, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto voy a recuperar si voy a recuperar? Hay gente que te dice, no me importa ganar o perder, me importa que digan que realmente no correspondía a lo que se hizo. Es una postura definitivamente válida. Muchas veces la inversión de tiempo no justifica una protesta ni siquiera administrativa, ir hasta la oficina, pelearse, hacerse mala sangre, perder el día de trabajo. En este caso puede
a ver, en un juicio incluso muchas veces hay audiencias, hay prueba por producir, hay gastos que afrontar definitivamente, es un cálculo que hay que afrontar, pero bueno, también es cierto que está bueno que exista gente que va hasta el final frente a algunas injusticias. También hay una realidad, y es que frente a algunas injusticias mucha gente emprende esta aventura judicial o este procedimiento bien asesorada y demás, y el resultado no siempre es el deseado, porque en un proceso hay muchísimas cuestiones en el ecualizador de un proceso que pueden no ser lo que uno esperaba, pero creo que es interesante y hay que hacer una evaluación completa. Lo mismo, naturalmente, los costos económicos definitivamente son un factor a evaluar, pero no descartaría el tema del tiempo y muchas veces el desgaste que genera esto de, bueno, ya fue, pago 10.000, 14.000, 20.000, lo que sea la multa en esa oportunidad. Incluso, como hay una facilidad muchas veces del pago anticipado, uno dice, bueno, la verdad no es así, pero me cuesta más ir y dejar el auto en un garage y pelearme, o ir, como bien vos decías, en una localidad distinta a la de uno, ir hasta allá, pagar. Bueno, a veces termina siendo más sencillo directamente no protestar y seguir con la vida de uno. Bueno, como en muchos ámbitos, creo que pasa también eso. Tal cual. Pero bueno, es lo que vos decías hace un ratito también, que coincido, esto de marcar un precedente me parece que sirve muchísimo para que quizás más personas se animan o se empieza a hacer básicamente, a poder reclamar lo que realmente corresponde. Esto de que vos también decías, esto me parece injusto, por ejemplo, ¿por qué no ir más allá para reclamar lo que corresponde? Lo voy cerrando porque no te quiero quitar más tiempo, pero realmente me encanta el tema. Como te dije hace un ratito, me encantan los tips jurídicos y voy a aprovechar y me voy a poner así como a pedir. Recién dijiste que sos especialista en salud, así que solamente me encanta lo que quieras, obvio. Anticiparte que seguramente te voy a estar llamando por temas de salud porque hemos estado hablando hoy sobre obras sociales y la verdad que me interesaría muchísimo tenerte cuando quieras. Bueno, encantado, la verdad, muy agradecido también de la posibilidad y bueno, claramente, mira, cuando me requieran, aquí estaré. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Juan Bautista, te mandamos un beso enorme. Ahora vamos a seguir pasando la cuenta de Instagram para que todos se sigan instruyendo con los tips jurídicos y te deseo buen martes. Muchas gracias. Dale, igualmente, muchas gracias a todos. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Bueno, gente, ahí lo escuchaban a Juan Bautista Torres López. Estuvimos hablando sobre las multas de tránsito, cuándo cuestionar, cuándo no pagar si no corresponde, cómo es el proceso, ¿no? Y lo que hablábamos recién, el tema de si vale la pena o no. En muchos casos, evidentemente, puede valer la pena, por supuesto, sobre todo en el caso que nos comentó, que me pareció una locura, realmente lo digo. Así que, gente, simplemente a prestarle atención, presten atención a las multas que llegan, asesórense, eso siempre, creo que lo recalcamos muchísimo acá en el programa, cualquier aspecto que requiera un trámite, un proceso legal, mejor dicho, que tengas toda la información, que tengas toda la documentación y que tengas un asesoramiento como corresponde. Para mí, la información es poder y eso es lo que sirve y eso es lo que suma para que después de determinado trámite, proceso o lo que sea que estés atravesando, funcione como corresponde. Así que le volvemos a agradecer a Juan Bautista. Como prometí recién, ahí tienen su cuenta de Instagram para quienes nos están escuchando por Ciudadano News Radio, es @jbtorreslopez, para que lo busquen y se instruyan, como dije recién, con los tips jurídicos, que hay de todo, como lo vieron recién y lo dije recién. No estamos hablando solamente acá de multas, estaremos hablando seguramente del rubro de la salud, que hoy por hoy es tan, pero tan importante. A todos se los digo con el tema obras sociales y prepagas, como escucharon hoy lo que hablamos con Gabriel Landar y Rebeca Miranda en Sinverso. Le prometí a mi amiga y compañera